Hola, bienvenidos a las lecturas de tarot para todos los signos para el mes de junio del 2024. Vamos a barajar con el oráculo de los rebeldes sagrados la energía del mes para todos los signos. Para la energía del mes salieron dos cartas, suavemente, suavemente, el toque gentil y la palabra quiere ser escrita. Bueno, entonces para la energía de junio del 2024, que abarca todos los 12 signos del zodiaco, nos salieron dos cartas. Vamos a empezar con la carta que se llama Suavemente, suavemente, el toque gentil. Esta carta nos está invitando a un cambio de paradigma sobre la manera como nosotros entendemos el proceso de manifestación en lo material, el proceso de manifestación de nuestras experiencias. Y aquí es importante entender la naturaleza de diseño de este plano y la naturaleza de diseño de nuestra energía creativa y manifestadora. Porque nosotros todo el tiempo estamos manifestando la experiencia que tenemos a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa? Como nosotros encarnamos esa energía creativa en este plano de lo material, este plano de lo material tiene dentro de su diseño las características de la dualidad, es decir, polos opuestos, positivo, negativo, correcto, incorrecto, adecuado, inadecuado. Tiene integrado también la experiencia de la limitación, de la separación y de la carencia. Entonces, se genera como un sistema humano en el cual lo que hacemos es tratar de manifestar desde la carencia, desde la limitación y desde la dualidad. Entonces, por ejemplo, crear desde la carencia es yo no soy feliz a menos que tenga esto. Entonces tengo que trabajar duramente para tener esto y así luego soy feliz. Y cuando nosotros tratamos de crear y de manifestar desde esa carencia, es más lento el proceso. Y como el plano de energía que nos rodea funciona como un espejo, ese espejo estaría reflejando esa carencia desde la cual estamos tratando de manifestar. Entonces, es muy probable que nos traiga experiencias o situaciones en las cuales sucede que las cosas no se dan o se generan inconvenientes o se generan demoras porque el plano energético está validando ese sistema de creencias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es probable que nosotros hayamos aprendido e integrado que para manifestar una experiencia lo que hay que hacer es pullar, esforzarse, sacrificarse, trabajar duramente, empujar, forzar y hasta en ciertos extremos ya cuando la energía se desequilibra mucho, manipular, corromper. Y esto está impactando directa y negativamente nuestra capacidad natural de manifestar experiencias. Porque nuestra energía creativa y manifestadora es una energía que naturalmente, cuando no tiene ningún impedimento, cuando no tiene ninguna creencia limitadora que la envuelva, cuando no tiene ninguna sombra del pasado o trauma del pasado que la bloquee, esa energía creativa fluye suavemente y al fluir suavemente atrae por puro diseño de cómo funciona la manifestación en la energía, la experiencia necesaria para su desenvolvimiento. Entonces atrae aliados, atrae recursos, atrae sincronías, atrae regalos, atrae situaciones en donde pueda florecer. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros decidimos como seres creadores o seres creativos encarnar en este plano de la carencia, de la limitación y de la dualidad es para aprender cómo es manifestar bajo esas condiciones y para aprender la ley de la causa y el efecto bajo esas condiciones. Y algo así como para entrenar, para refinar un método de manifestación de experiencias o manifestación en lo material en donde cada vez sea más eficiente, cada vez sea menos esforzado, menos cargoso, menos sacrificado. Entonces, a eso es el cambio que nos invita esta carta, a que pasemos de el esfuerzo a la relajación, pasemos de el empujar, el forzar, el pullar a el abrirse, a recibir. Pasemos de la carencia a la abundancia. Pasemos del miedo a la confianza. Y es como aprender a cultivar una afinidad
energética con aquello que nosotros queremos o con aquello que nosotros necesitamos, en vez de procurar eso que queremos o eso que necesitamos desde la falta, desde la carencia. Y el cambio de paradigma es aprender a crear desde el disfrute de la experiencia de crear, por el placer de crear. Entonces, para aprender a crear desde el disfrute y desde nuestro ser fluyendo suavemente con nuestra energía creativa, primero sería reconocer qué es aquello que alimenta, que enciende nuestra energía creativa y procurar generar situaciones que vayan acorde con esa firma energética. Y segundo, sería entender el proceso en el cual una parte importante sí es actuar, hacer, moverse, y otra parte importante es conectarnos con nuestra energía desde la quietud y desde la suavidad para reconocer cómo está el flujo de esa energía. Entonces, ahí es cuando viene el mensaje de esta carta, cuando nos invita a que nos demos un tiempo de quietud, de reflexión, en el cual tratamos de que nuestra energía fluya suavemente dentro de nosotros y que nos comunique hacia dónde puede florecer igualmente suave, igualmente fluido. Es decir, no forzado, no empujado, no sacrificado. Entonces, para crear desde el disfrute de la experiencia de crear, tú te das un momento de quietud y empiezas a visualizar qué es para ti ese crear, ese hacer, esa actividad, en el ejemplo más alto y más disfrutable que puedas visualizar. Y tratas de conectarte con esa energía dentro tuyo que se va encendiendo. Luego, cuando estés así en el pico más alto de esa energía que está visualizando, soñando, deseando, con ese fuego que está encendido, lo sueltas como al universo, lo sueltas como al campo energético que te rodea. Y esta parte es muy importante, sin atarle un resultado específico a aquello que tú quieres lograr. ¿Esto qué quiere decir? Que tú no dices, es que quiero vender 100 productos hoy, porque ahí tú ya estás limitando en un molde el resultado de tu manifestación. Tú simplemente dices que me llegue la cantidad de clientes más expansiva que me pueda llegar. Dejas abierto el resultado. Y después de soltar esa energía creativa al campo que nos rodea, al universo, vibramos en ese soltar, que es decir, ya lo visualicé, ya le coloqué mi fuerza interior, mi fuego interior en esa visualización y lo solté. Universo, energía, tráeme lo mejor y ya. Me olvido de eso. No me apego obsesivamente a eso. No me apego en carencia a eso, en duda, en desconfianza. Simplemente como eché la bola a rodar y listo, me concentro en otra cosa. Y si tu energía está fluida, esa visualización casi que empieza a andar por sí sola en tu ojo interno. Y si tu energía no está fluida, esa situación va a revelar creencias limitadoras. Por ejemplo, que tú empieces como a visualizarte en tu hacer, en tu crear, en tu florecer. Y te llega un pensamiento, no, pero es que eso no te lo van a pagar. Ahí ya se te estaría revelando una creencia limitadora. Porque cuando tú creas desde una pasión, tú haces un match vibracional con clientes, con personas que estarían dispuestas a pagar el precio que tú le pongas a esa creación. Pero si tú creas desde la carencia y desde una creencia limitadora de no, la gente no paga eso, tú estarías haciendo match vibracional con personas que precisamente te llegan, ven tus creaciones y te dicen, ah, sí, muy bonito, muy chévere tu servicio, pero no, es que ahorita eso está muy caro. Entonces, por esto es tan importante que nos conectemos con nuestra propia energía para que identifiquemos en dónde estamos vibrando en resistencia, en dónde estamos vibrando en trauma, en dónde estamos vibrando en limitación, en dónde estamos vibrando en desconfianza, en miedo, porque todas estas vibraciones son las que están detrás de que tenemos que sacrificarnos, esforzarnos, pullar, empujar para conseguir algo. Entonces, cada vez que te enfrentes a una posibilidad de crear y sientas que te estás esforzando, te estás sacrificando, estás en resistencia, paras, respiras, llevas tu energía a la neutralidad y desde la neutralidad empiezas a calmar tu interior y a abrirte a escuchar, a sentir y a desenvolver tu vibración desde la calma. Y te preguntas a ti y le preguntas al universo cuál es la manera de resolver esta situación, de afrontar este reto, de recorrer este camino más expansiva y de menor resistencia para mí. Sueltas la pregunta y esperas a que te llegue la respuesta. Te puede llegar a manera de idea, te puede llegar a manera de sincronía, te puede llegar
a manera de experiencia, momentos después. Entonces, si tú ya sueltas ese proceso desde tu personalidad, desde tu ego, tú ya le estarías abriendo la puerta a tu yo superior para que sea él con su energía poderosa que termine de co-crear contigo el hilo narrativo de esa manifestación. ¿Por qué? Porque la manifestación creativa se da desde el yo superior. Entonces, ¿qué va a pasar? Días después te van a empezar a llegar personas, aliados, te van a empezar a llegar propuestas, te van a empezar a llegar ideas, puedes llegar a tener sueños que te resuelvan problemas que de pronto tenías antes, te van a llegar oportunidades. ¿Por qué? Porque tú ya dejaste el espacio abierto con esa visualización para que la energía lo empiece a llenar. Así es como funciona la manifestación de la energía creativa cuando es fluida y cuando está alineada con el disfrute, con la pasión. Y ya la siguiente carta es una carta súper importante porque nos está revelando un aspecto que estaría bloqueando la fluidez suave de nuestra energía creativa y saboteando nuestra capacidad de manifestar experiencias nutritivas y expansivas. Porque esta carta, que se llama La palabra quiere ser escrita, nos está diciendo que nuestro ser quiere florecer, expresarse creativamente, pero que hay algo que se está atravesando en esa expresión y es la herida de la vergüenza. Y cómo la herida de la vergüenza nos ha quitado poder personal, nos ha hecho vibrar en contracción, en carencia, en lucha, en sacrificio, en esfuerzo y en limitación. Entonces, para transformar esta herida de la vergüenza, te voy a explicar cómo es esa vibración de la vergüenza. Normalmente nosotros creemos que la vibración de la vergüenza es puramente psicológica o emocional, pero no, la vibración de la vergüenza también tiene que ver con nuestro sistema visceral, con nuestros instintos básicos. Por ejemplo, un instinto básico es que si nosotros vemos que un carro se está dirigiendo hacia nosotros, quitarnos del camino. Un instinto básico es que aquello que nos gusta, nos atrae y es disfrutable, tratamos de acercarlo hacia nosotros. Y que aquello que no nos gusta, nos es desagradable, nos produce sentimientos y emociones difíciles, tratamos de alejarlo de nosotros. Esos son los dos movimientos básicos de la energía. Y cuando nosotros estamos vibrando en vergüenza, nosotros lo que sentimos es que de alguna manera no estamos como cumpliendo una expectativa externa sobre nosotros y eso nos hace sentir que somos inadecuados o que estamos equivocados o que no somos suficientes o que somos ignorantes o que algo nos falta para cumplir cierto estándar. Entonces, como sentimos esas emociones desagradables sobre nuestra propia identidad, sobre nuestro ser, de una manera tan visceral, ahí lo que hacemos es que nosotros nos tratamos de alejar de nosotros mismos porque estamos percibiendo algo que no nos agrada de nosotros mismos. Entonces, para sanar la herida de la vergüenza, hay que entendernos como unos seres en construcción a todo momento y vibrar en aceptación incondicional de aquellas partes de nosotros que están en construcción, que todavía no han alcanzado un estándar al cual nosotros queremos llegar, que de pronto se equivocan, que de pronto cometen errores, que de pronto no saben cómo actuar. Entonces, tratar de integrar esas partes que no nos gustan de nosotros con amor, con compasión, con aceptación incondicional. Entonces te pongo un ejemplo de que nosotros sí podemos vibrar en aceptación incondicional. Cuando nosotros nos relacionamos con un niño, nosotros sabemos que esa personita apenas se está formando, apenas está conociendo cómo funciona el mundo. Entonces, si esa personita hace un berrinche, si esa personita se le cae el vaso y genera un reguero, nosotros entendemos que esa personita no está en la capacidad de resolver esas situaciones por sí sola. Entonces nosotros abrazamos esa situación de ese niño con amor incondicional y lo que tratamos es de enseñarle cómo corregir esa situación, cómo entonces recoge el reguero, cómo entonces le brindamos sostén en una situación de desborde emocional como un berrinche. Entonces nosotros podemos entender y recibir y abrazar esas partes de nosotros que vibran en vergüenza de la misma manera como nosotros entenderíamos
recibiríamos y abrazaríamos a un niño que apenas está aprendiendo a interactuar con el mundo. ¿Qué pasa con la adultez? Que nosotros tenemos un concepto errado de que si somos adultos, entonces ya sabemos interactuar con el mundo y entonces las equivocaciones son gravísimas y son casi que imperdonables y se exacerba, se exagera la culpa sobre las equivocaciones y ahí es cuando se vibra en vergüenza. Y ahí lo único que estamos haciendo es reforzar la separación interna, reforzar la sombra. Porque recordemos que la vergüenza es cuando nosotros tratamos de alejarnos de nosotros mismos. Y el hecho de que estemos en la adultez no quiere decir que ya tengamos todo resuelto, porque si no la vida se acabaría apenas llegáramos a la adultez. El hecho de que tengamos diferentes etapas de juventud, adultez, madurez y ya adulto mayor quiere decir que la experiencia humana nos trae retos, nos trae aprendizajes y transformaciones en todas esas etapas. Y por ende, siempre vamos a estar en construcción. Y por ende, siempre vamos a estar en ese proceso de ensayo y error, aprendizaje, logro y fracaso, refinando constantemente cómo empezamos esta lectura, nuestra capacidad de crear experiencias a nuestro alrededor desde nuestra capacidad de manifestación de nuestra energía creativa. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia para Libra. ¿Cómo se expresa la energía creativa impactada por esa herida de la vergüenza? Para Libra salió la frecuencia confort al revés y la frecuencia intención positiva al derecho. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot tradicional para profundizar la frecuencia del confort. Salió el arcano menor, 2 de bastos al derecho. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot tradicional para profundizar la frecuencia de la intención positiva. Salió el arcano menor, rey de bastos al derecho. Bueno, entonces a Libra, que le salieron 2 frecuencias, empecemos por la frecuencia del confort al revés. Esta frecuencia del confort al revés te está invitando a que te salgas de tu zona de confort. Que hubo algún momento en el que tú necesitaste darte una sensación de seguridad a través de mantenerte en tu zona de confort. Esto es válido, esto es necesario en ciertos momentos de nuestra vida. Sin embargo, ya a largo plazo, este mismo acto que en un momento fue un acto de amor propio, ¿sí? Ya se vuelve un acto de contracción. Es decir, un patrón que no nos permite avanzar o que no nos permite expandirnos. Y que como que nos hemos solidificado, por así decirlo, en siempre jugar a lo seguro y no tomar riesgos por el miedo a la incertidumbre o el sacudón que puede darse cuando salimos de nuestra zona de confort. Entonces, a lo que te invita esta carta es a eso, a que te des la oportunidad de tomar riesgos, a que te des la oportunidad de salirte de tu zona de confort y a que actúes. Entonces, como la profundización te salió el 2 de bastos al derecho, este 2 de bastos, como es el mazo de los bastos, está hablando de la expresión de tu fuego creativo. Y este 2 de bastos me está diciendo que estás dividido o dividida en una decisión y que no sabes qué decisión tomar, que no sabes qué camino tomar, que no estás seguro. Entonces, si ya mezclamos estas 2 cartas, puede ser que aquello que no te permite dar el salto es ese miedo a tomar riesgos y ese miedo a salir de tu zona de confort. Pero entonces, como estamos hablando desde el principio de la lectura con la energía del medio, de que estamos en un momento de cambio de paradigma de cómo vamos a manifestar las experiencias a nuestro alrededor, entonces ese cambio de paradigma te está invitando a que te sueltes, que des el salto, que tomes una decisión, porque lo importante es dar el paso, moverse. No necesariamente lo importante es hacia dónde estarías dando el paso. ¿Por qué? Porque nuestra energía creativa y nuestra capacidad de manifestar experiencias a nuestro alrededor siempre va a estar como tratando de corregir el curso hacia una alineación expansiva. Entonces, independientemente de la decisión que tomemos, como es una decisión que abarca la expresión de tu fuego creativo, sí o sí te va a llevar a tu expansión. Y si de pronto sientes que estás en riesgo de tomar una decisión equivocada o
que no sabes cómo tomar la decisión de lanzarte, de botarte a vivir una nueva experiencia, de salirte de tu zona de confort, que confíes en que de eso se trata el recorrido a través del cambio. Cualquier tipo de cambio y más un cambio de paradigma de cómo manifestábamos antes versus cómo manifestamos ahora, es un cambio que sí o sí nos va a traer cierta sensación de incomodidad, cierta sensación de riesgos, cierta sensación de miedo. Todo eso es inevitable. Y sin embargo, el vibrar siempre en contracción, el vibrar en estancamiento, el quererse quedar quieto en una zona de confort a largo plazo ya termina siendo un drenaje energético porque la energía no se retroalimenta con nuevos estímulos. Entonces, a lo que te invitan estas dos cartas es a eso, a que traigas nuevos estímulos a tu vida y recorras nuevos caminos. Y es posible que el miedo a salirte de la zona de confort tenga que ver con esa herida de la vergüenza de la cual habla la energía del mes. Entonces, si ese miedo a tomar una decisión, a tomar una acción, está enraizado en alguna sensación de equivocación del pasado que te llevó a una sensación de vergüenza, date la oportunidad de sanar esa herida. Date la oportunidad de que esa herida no te impida tomar los riesgos necesarios para florecer en tu fuego creativo. Y date la oportunidad hasta de equivocarte, por así decirlo, porque a veces la vida lo que quiere de nosotros es que nos movamos, porque es el movimiento de ese fuego creativo lo que va a llamar, a atraer, a magnetizar más movimiento, más retos y más situaciones y experiencias que amplifiquen esa expresión de ese fuego creativo. Entonces algo así como que la vida te está pidiendo que eches la bola a rodar con la confianza de que eso te va a traer un camino expansivo. Y aquí es cuando llega ya la siguiente frecuencia, que es la frecuencia de la intención positiva. Esta frecuencia de la intención positiva trae una pregunta bien interesante porque nos está pidiendo que hagamos como un análisis profundo de cuáles son nuestras intenciones detrás de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Y que estemos en la capacidad de ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos para admitir cuáles son nuestras verdaderas intenciones. Entonces, si ya lo relacionamos con las anteriores cartas, entonces, ¿cuál es nuestra verdadera intención para, por ejemplo, no salirnos de nuestra zona de confort? Y también, ¿cuál es nuestra verdadera intención para tomar el riesgo de salirnos de nuestra zona de confort? Y que ahondes en esas preguntas sobre tus verdaderas intenciones y que te des cuenta que el sí mismo siempre va a dirigirse hacia situaciones, experiencias y relaciones que le presten estímulos positivos. Incluso si ciertas intenciones no se alinean con nuestro bien superior, siempre hay detrás una causa que nosotros consideramos positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el miedo a salir de la zona de confort. El miedo a salir a la zona de confort puede que sea poco sano, puede que sea algo que no te permite expandirte, pero detrás de ese miedo hay una intención positiva que puede ser, por ejemplo, protegerte de la vergüenza, protegerte del riesgo, protegerte de un posible sufrimiento, protegerte de una posible desilusión, protegerte de una posible pérdida, sea lo que sea que tú colocas como resultado de salirte de tu zona de confort. Y este proceso de autorreflexión te puede llegar a revelar precisamente qué asociaciones negativas tú has construido alrededor de ese miedo. Y lo importante entonces de encontrar esas asociaciones negativas o de encontrar, por ejemplo, qué intención positiva hay detrás de ese miedo, es decir, protegerte de algo, tú ya empiezas como a encontrar las patas que sostienen esa creencia limitadora que no te deja expandirte. Y cuando tú encuentras esas patas que sostienen esa creencia limitadora, tú ya tienes el poder de, a través de la autorreflexión, quitar cada una de esas patas y darte cuenta que estás como en una limitación y en una restricción autoimpuesta por una creencia que no necesariamente es real. Y como te salió el rey de bastos para profundizar esta frecuencia de la intención positiva, entonces esto puede significar que si toman esa decisión augurada por ese 2 de bastos anterior, de salirse de su zona de confort bajo el conocimiento consciente de cuáles serían sus intenciones verdaderas detrás de esa decisión de dar el salto, es posible que ya tú llegues a un estado de maestría de tu propia expresión, de tu fuego creativo, porque el rey es el arquetipo máximo
del maestro del mazo de los bastos, desde la polaridad masculina. Entonces esta polaridad masculina te está invitando a tomar acción, a tomar una decisión, a lanzarte, a salir, a moverte, a reinar desde tu poder personal. Es a que te sepas el maestro o la maestra de tu destino. Y si ya estamos hablando entonces de un cambio de paradigma en nuestro proceso creador, de nuestra propia experiencia de realidad y de nuestra manera de manifestar en el campo de lo material, ese rey se expresa entonces desde la calma, desde la tranquilidad, desde la suavidad, desde la fluidez, desde la reflexión, desde la sobriedad, desde el análisis. Y lo importante de pasar por un proceso de autorreflexión para encontrar cuáles son las intenciones positivas de tus decisiones y de tus comportamientos, incluso si son decisiones y comportamientos que te mantienen en contracción, es que tú ya llegas a un punto de conocimiento más profundo del factor que te motiva, cómo, cuándo, dónde, con quién, echar a andar tu fuego creativo, salir, mostrarte, tomar decisiones, moverte, decidir, y de cómo, cuándo, con quién y por qué. Te quedas quieto, te quedas reflexionando, te quedas esperando, te quedas analizando, te quedas de pronto en tu zona segura. Ambos son aspectos de la misma maestría. Tú ya estarías siendo como el rey de tu energía creativa, gracias a que la diriges con el conocimiento de causa de qué es aquello que te motiva. Y cuando tú ya eres consciente de ese factor que te motiva, tú ya puedes llegar a tomar decisiones más conscientemente, es decir, tú ya puedes llegar a tomar decisiones desde una maestría interna, que es lo que se augura con ese rey de bastos. Si te gusta esta lectura, te invito a que le des clic al botón de me gusta, que la compartas en tus redes o con tus amigos y conocidos para que este canal aumente su audiencia. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla.